Bueno, yo creo que ha sido un partido muy disputado por dos equipos que han querido ir a ganar. Bueno, nos ha costado los primeros 10 minutos entrar en partido. Ellos han metido un ritmo muy fuerte en el que nos han ganado prácticamente todos los duelos, sobre todo la parte de atrás, en los unos contra unos. Sus dos puntas nos han generado mucho peligro, sobre todo con las descargas y las caídas por fuera, porque son muy agresivos y muy intensos en los duelos. A partir de ahí creo que lo hemos corregido, nos hemos hecho dueños de balón, hemos generado bastante peligro, el partido se ha convertido un poco en una ida y vuelta en muchas transiciones. Y bueno, yo creo que hasta el descanso ha sido igualado. La segunda parte hemos intentado corregir sobre todo los duelos con los puntas, que nos estaban haciendo bastante daño, porque sobre todo con Cano número 7, que creo que ha hecho un partidazo. Y hemos intentado dominar más el juego por dentro para generar más espacios, sobre todo en el juego interior. Creo que hemos empezado muy bien los primeros 15 minutos, hemos tenido dos ocasiones ahí bastante claras en las que nos hemos podido poner por delante, y a partir de ahí se ha vuelto otra vez el partido un poco de ida y vuelta, en lo que ellos nos han empezado a hacer bastante peligro por banda izquierda, y hemos metido una línea de 5 para protegernos. Estábamos defendiendo bien hasta la acción del gol, que bueno, puede ser una acción dudosa o no, da igual, eso ya ha pasado. Nos ganan la espalda, nos meten un centro lateral y nos hacen el 0-1, y bueno, era minuto 80, creo 80 y algo. Al final hemos intentado ir por el empate, no ha podido ser, y bueno, yo creo que, sinceramente, creo que nos hemos merecido empatar, pero al final el que hiciera un gol creo que era el que se iba a llevar la victoria, como así ha sido, en un partido de mucha ida y vuelta, y en el que, bueno, felicitar al equipo rival por la victoria, y nosotros a seguir trabajando, a corregir cosas y a intentar ser un poco más peligrosos arriba y no conceder atrás. Decía la jugada del gol tanto dudosa que en esa jugada. Bueno, veo varias cosas dudosas en partido, no son excusas ni quejas. Creo que hay un penalti clarísimo en la primera parte a nuestro favor, en una acción de Edu. Creo que el fuera de juego le tengo que ver de Alfredo, que se queda mano a mano, no es en la segunda parte. Hasta que no lo vea, como te digo, no sé lo que puede pasar. A partir de ahí creo que las decisiones han sido muy favorables hacia el equipo de casa, y en la acción del gol creo que hay una falta muy clara en contra nuestra, que le hacen a Joshua en un salto, que no se pita, nos ganan la espalda porque nos pillan en esa transición y nos hacen el gol. Creo que son tres decisiones determinantes en partido, no son excusas, no, como te digo, hasta que no lo vea pues no lo sé, es lo que me ha parecido en partido. Luego, a partir de ahí, creo que ha sido un partido igualado, en el que ellos han metido mucha intensidad, es su fútbol, tienen jugadores que en los duelos individuales son muy fuertes, sobre todo la parte de arriba, lo sabíamos, compiten bien. Nosotros hemos intentado igualar, aunque no seamos un equipo tan físico como pueden ser ellos, les hemos igualado y por momentos les hemos quitado bastante el balón. Creo que el partido ahí sí que se ha igualado, y por eso creo que el empate hubiera sido lo más justo, pero bueno, al final se han llevado los 3 puntos y nosotros tenemos que seguir, y queda mucha liga, pero tenemos que corregir estos errores que de momento nos han costado dos derrotas. ¿Algo más? Muchas gracias. Nada, vosotros, gracias.